Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar el día de hoy con la sesión 8, donde compartiré, trabajando siempre con la segunda unidad, parte de las sesiones de las clases. Voy a retomar hablando de los principios. Dentro de los principios, hoy trabajaremos específicamente, voy a compartirles pantalla para que la visualicen. Siempre trabajando con la segunda unidad, trabajaré lo que es la ética y la práctica. La segunda unidad. Lo que se pretende con esta sesión es analizar el aspecto social de la profesión, tratando de establecer la vinculación que existe con la conciencia social y el compromiso que nosotros como educadores tenemos con la sociedad. Esto se va a trabajar mediante la aplicación de principios en diferentes situaciones concretas en el ámbito de la profesión docente. Los contenidos temáticos que voy a trabajar, trabajaré para dar continuidad con el principio de autonomía, con el principio de justicia y con el principio de responsabilidad. Recordando que anteriormente nosotros miramos el de beneficencia, el de maleficencia, que lo voy a retomar también en esta sesión para darle continuidad a lo que hemos venido trabajando. Hablando un poquito, los principios éticos se entienden como principios éticos, muchachos, aquellas reglas y normas de conducta que van orientados a la acción de un ser humano. Eso ética que nosotros lo vamos a poner en práctica dentro del salón de clase. Se trata específica de normas de carácter general que son prácticamente dados a nivel universal, como por ejemplo amar al prójimo. Si nosotros retomamos este principio ético religioso, nos piden, ¿verdad? Amar al prójimo, no mentir, respetar la vida. Cuando hablamos de no mentir, no solamente lo vamos a tomar como un principio religioso, sino también un principio moral. El respeto, otro principio moral que va a atentar con nuestra propia personalidad y es importante retomar. Los principios realmente son aquellas aclaraciones que el ser humano se va a ir apropiando y que sirven como una necesidad o apoyan como una necesidad de desarrollo para alcanzar la felicidad. Los principios son universales y los podemos apreciar en la mayoría de las doctrinas o religiones a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuáles son esos principios de la ética profesional? Como les mencionaba, recuerden que estuvimos trabajando en la sesión anterior lo de la beneficencia, que es actuar, hacer el bien con una profesión, haciendo bien nuestro trabajo. O sea, nosotros de alguna manera vamos trabajando nuestra forma de comportamiento dentro del salón de clase y ejerciendo bien nuestro trabajo, independientemente de acciones negativas. Un ejemplo, nosotros tenemos que manifestar nuestro profesionalismo demostrado en la práctica. Tenemos el otro principio de la no maleficencia, que tiene específicamente como evitar al máximo el daño con el ejercicio profesional. Lo que es la no maleficencia tiene que ver con no hacerle daño a nuestros compañeros, como no hacerle daño a nuestros estudiantes y actuar, ¿verdad?, de forma profesional. Otro de los principios de la ética profesional es la justicia. Es ser justo con los sujetos de nuestra profesión, promover la justicia con la profesión. Eso lo podemos nosotros aplicar en el aula de clase. Independientemente, un ejemplo podría ser cuando nosotros de alguna manera manifestamos equidad en el trato para con los demás, ser justos. Si yo acepté un trabajo con acción, ¿verdad? Entonces, aceptar un trabajo fuera de tiempo, solicitar al estudiante que cumpla, debemos de ser justos y trabajar de forma equitativa, ¿verdad? Recibírselo también. Y trabajar lo que es la autonomía.
dentro de la autonomía es tratar a los demás como sujetos capaces de decir, o sea, incidir en el estudiante que vaya manifestando su propio pensamiento y trabajar su criterio, el criterio, para que ellos sean capaces de expresarse libremente. Eso tiene que ver con el principio de la autonomía. Luego tenemos lo que es el principio de justicia. Vamos a entender el principio de justicia. Más allá de este cumplimiento cabal de las tareas de cada sujeto interviniente en una práctica profesional, el ejercicio se enmarca en lo que se llama la construcción del bien de orden. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Contribuir para la recurrencia de forma continua de operaciones y acciones que hagan que los bienes particulares se hagan o fluyan de manera continua hacia todos los individuos y grupos que conforman una sociedad determinada. O sea, prácticamente actuar a todos por igual. Luego tenemos las características que nosotros como docentes debemos manifestar dentro de las características de la ética en la profesión docente. Las principales, vamos a retomar algunas de las características que debe tener un profesor y estas son las siguientes. Uno dice que dentro de la escuela debemos manifestar confianza y respeto entre alumnos y maestros, independientemente de los grados que tengamos de confianza con nuestros compañeros o con nuestros estudiantes. No podemos perder de vista el respeto. Yo puedo escuchar al estudiante, puedo estar con el estudiante, pero manteniendo el nivel de respeto entre ambos, tanto de parte del maestro como parte del estudiante, en ambas vías. También debemos de manifestar el principio o la honestidad que tiene que ver con la parte moral y es un complemento del conocimiento educativo. Debemos de ser honestos, hasta con nosotros en la profesión, honestos con el tiempo, honestos con el trabajo y demostrarlo, ¿verdad? No solamente conocerlo, sino también demostrarlo. Otro aspecto es la confidencialidad. Cuando un estudiante en determinado momento nos manifiesta alguna conversación familiar, un ejemplo, o personal, nosotros debemos de guardar o esa confianza que el estudiante ha depositado en nosotros y mantenerlo de forma confidencial. Aspectos que son súper importantes cuando a veces en el núcleo familiar el muchacho, el niño, llámese adolescente, que quien va a estar en las manos de ustedes como futuros educadores, van a manifestar ustedes tratando de guardar la información que ellos han depositado ustedes, la confianza que ellos han depositado en ustedes. Entonces dice que un compromiso es no divulgar mi trabajo o información a personas autorizadas. Y esto va enfocado no solamente hacia la vía del estudiante, sino también hacia la vía del centro donde estoy laborando. Hay cosas que no pueden ser dadas a conocer porque es una institución, yo no tengo por qué divulgarlas. Entonces, eso tiene que ver con la confidencialidad. Y esta prácticamente mantener mi ética profesional en no brindar información que no ha sido autorizada para manifestarse. Otra característica que nosotros la debemos de manifestar es la responsabilidad. Eso tiene que ver con una comunicación de manera respetuosa, cuidadosa con los maestros y con los alumnos de la escuela. Ser responsable con nuestros actos. En las sesiones anteriores yo estuve trabajando lo que tiene y que conlleva con el ser. Recuerden que les decía que la profesión que nosotros ejercemos es una profesión muy cuidadosa, que en determinados momentos la tenemos que cuidar. Cuidar nuestra imagen, porque así como mencionaba Beverly, mencionaba ella que nosotros, dice, nuestros niños nos imitan, es cierto, nosotros somos el modelo a seguir. Entonces, tenemos que ser ejemplo donde nosotros nos encontremos, donde andemos, tenemos que ser ejemplo siempre. Otro aspecto es tener una claridad conceptual, responsabilidad y compromiso con nuestros estudiantes. En lo que es la ética profesional,
de acuerdo a lo que plantea uno de los escritores, están implícitos exactamente 4 principios, que eran los que hemos estado trabajando. La beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Aquí falta lo que es la responsabilidad, que es otro de los principios. Específicamente la ética en la educación es importante porque ayuda a desarrollar la estudiante. Se van a crear hábitos que son positivos y van a contribuir al bienestar del alumno. En determinados momentos, a veces en los hogares no se cimenta correctamente los valores y somos nosotros como educadores los que tenemos que cimentar o reforzar aquello que ha fallado en casa. Entonces tenemos una tarea súper fundamental en nuestro quehacer educativo, la área laboral, en nuestro ámbito laboral. Entonces, por eso es que estamos encaminados a servir, ¿verdad? A servir a la sociedad. Nosotros, prácticamente nuestra profesión es de servicio social. Y vamos a contribuir a que ese muchacho sea respetuoso, que sea responsable, que sea honesto, y lo vamos a incidir en el salón de clase, dentro del salón de clase, en el momento en que las horas en que esté en nuestras manos de joven. El joven, o llámese joven, llámese niño. ¿Ah? Es importante. Entonces, si ustedes observan a esta figura, dice el niño levantando la mano donde él va a manifestar su propio pensamiento. El código de ética es fundamental para el rol de educador. Partiendo con un artículo que es importante que se mencione, que es el artículo 54, nos incide específicamente en estimular a los alumnos para la discusión libre. O sea, darles la participación de que ellos pueden ser partícipes, ¿verdad? Del conocimiento o de su propia manifestación de desarrollo de expresión. Entonces, ese caso en el que el docente incurre, algunos docentes no estimulan ni impulsan la libertad de expresión de sus estudiantes. Cuando nosotros limitamos al estudiante a que no se exprese de forma libre, incidimos en crear un alumnos inseguros que le damos inseguridad porque no le hemos permitido en determinado momento expresar lo que piensa. ¿Cómo nosotros como educadores nos vamos a dar cuenta cuando el alumno está fallando o cuando él no reconoce un error o no obtiene un aprendizaje acorde con lo que si no nos lo dice o no le damos la oportunidad específica de estarlo? Entonces es importante, negando dice la posibilidad de fomentar en ellos su capacidad de ser crítico, expresando sus ideas y sus pensamientos de manera objetiva, y por eso se los mencionaba. Tenemos que fortalecer en ellos el miedo de hablar frente a sus compañeros, aportando ideas durante la clase. Cuando ellos solicitan, aquí incidimos nosotros de forma positiva cuando le permitimos que lo exprese o al adolescente que lo exprese con libertad. Y siempre incidiendo en lo que es la formación de los valores y pedirle al jovencito o al niño que levante la mano cuando sea necesario o quiera intervenir. Luego tenemos 2 de los principios relacionados entre sí, lo que es la autonomía y la responsabilidad. Específicamente, la experiencia de la convivencia cotidiana que se realiza en los centros escolares constituye un marco idóneo para aprender estos valores. Enseñarle al niño a ser libre, de alguna manera también ser responsable. El profesorado no puede dejar la educación de un tema tan importante como son los valores a la fuerza del azar. ¿Qué quiere decir? Que en nuestras manos está estos propios principios, lo que es la autonomía y la responsabilidad, si bien es cierto, él es libre de expresarse, pero también es libre de crear su propio conocimiento de forma responsable o de incidir en que sí tiene libertad, pero de actuar con responsabilidad. Cuando el chavalo o el jovencito no nos da trabajo, podemos recibirlo, demostramos la justicia y de igual forma incidimos en que él sea responsable con su entrega. Él es libre de entregarlo, pero tiene que actuar con responsabilidad. Y si él no lo entrega en el tiempo establecido, yo lo puedo recibir para practicar la justicia, algunos puntitos. ¿Por qué? Porque de alguna manera incidir de que toda causa tiene un efecto. Él falló, el efecto es que obtuvo puntos menos. Entonces también incidiendo en la parte metodológica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que ustedes van a desarrollar en las sesiones de clase.
es importante que el maestro conozca algunas técnicas y procedimientos pedagógicos que han sido probados con éxito. Cuando me refiero a las técnicas y los procedimientos, es incidir en que vamos a tener niños o jóvenes de diferentes tipos de caracteres y a lo mejor una técnica que me logró servir para un grupo no me va a servir para el otro. Entonces, hasta eso, conocer características propias del estudiante y utilizarlas en determinado momento aplicadas al contexto aula donde yo estoy ubicado. Es necesario también enseñar a los sujetos a captar los valores. ¿De cómo lo vamos a hacer? A través de la práctica. ¿Cómo abordar? Y esto es aquí les voy a abordar lo que es metodológica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo abordar la enseñanza de la autonomía y la responsabilidad? Aquí les voy a dar algunos tips que probablemente les van a servir dentro de utilizando la estrategia de implicar al alumnado en elaboración y puesta en práctica de un conjunto de normas de comportamiento y convivencia para el contexto escolar. Yo le puedo incluso hacer participar al estudiante diciéndole que ellos mismos elaboren sus propios carteles de las normativas que deben de cumplirse dentro del salón de clase. Lo puedo dejar actuar libremente, pero cimentando también lo que es la parte de la responsabilidad del comportamiento dentro del contexto escolar que él se encuentra. ¿Cómo enseñar a los alumnos a ser responsables y ser justos? A desarrollar el sentido crítico, a respetar, a ser democráticos, a ser autónomos, mediante una enseñanza vivenciada, experiencial. Entonces, dentro de las propias actividades que yo realice dentro del salón de clase, yo puedo precisamente cimentar lo que son los valores. Recuerden que además o principalmente nosotros somos educadores. Antes de ser educadores somos de conocimiento. Nosotros incidimos en fomentar en el estudiante el desarrollo de su autocrítica o del desarrollo de la crítica a través de su propia responsabilidad, a través de su propia autonomía. Pero lo podemos hacer de forma experiencial, que lo viva dentro del salón de clase. También dice que otro aspecto importante es el clima del aula y el centro adecuado para que los mismos estudiantes puedan experimentar y sentir por sí mismos situaciones concretas. Y es parte de lo que les mencionaba. Luego tengo lo que es exactamente la responsabilidad. Si ustedes observan la diapositiva, dice que dentro de la definición dice que es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente, y es parte de lo que yo les mencionaba como un ejemplo. Se puede incidir en que el niño cumpla con responsabilidad la entrega de un trabajo, pero si él no cumple en el tiempo establecido, como les mencionaba, puedo retomar alguna acción o alguna actividad que lo haga sentir que el hecho de no haber entregado su tarea a tiempo tiene una consecuencia. Y en el principio de la autonomía, vamos a analizarlo como una condición que nosotros podemos, para ciertas cosas, me gustaría que se ubicaran en esa palabra para, es la condición de quien para ciertas cosas no depende de nadie. O sea, específicamente, nadie tiene que incidir en la forma de actuar del otro. Y lo que es la independencia es la interesa o la firmeza de carácter, la facultad de no depender de otros. ¿Ves? Y era lo que les mencionaba, explicarle al estudiante que él es libre de tomar sus propias decisiones, siempre, ¿verdad? Creando su propia autonomía, su propio pensamiento, sin que los demás incidan en lo que él piensa. No sé, muchachos, cómo vamos hasta en este momento, espero que no hayan dudas. Voy a dejarles de compartir esta parte y voy a compartirles material complementario. No, primero les voy a compartir lo que son los foros. Dentro de la sesión del día de hoy están los foros. Hay 2 foros que les pido participación. Esta tarea está asignada específicamente para 8 puntos. Dentro de los foros, necesito que ustedes se van a la sección donde aparecen foros y van a responder estas preguntas. Foro 1. Les hago la pregunta y es parte de lo que he estado desarrollando durante toda la presentación. ¿Cómo se relaciona el principio de autonomía con su profesión docente? Además de lo que yo les mencionaba, además de los materiales que están acá
además de lo que es video, un video complementario, bueno que lo visualicen, usted puede crear su propio concepto. Luego dice en la segunda interrogante, ¿qué acciones como educador debe inculcar en sus alumnos para cumplir con el principio de responsabilidad? Incidía también explicándoselo, ¿verdad? Y pidiéndoles a ustedes críticos y presenten sus propios conceptos. No sé si hay dudas, veremos. Voy a compartirles ahora lo que es la tarea que está y aquí voy a incidir un poquito. Estimado estudiante, bueno, aquí tienen principio de economía, principio de justicia y principio de responsabilidad, que son los contenidos de la clase del día de hoy. Entonces dicen las orientaciones, estimado estudiante, analice cada una de las diapositivas de la sesión de clase número 8, lea el material complementario de la clase, visualice el video complementario. ¿Qué valor tiene? 10. ¿Cómo organizar su documento? Y aquí quiero incidir, no quiero bajar puntaje, sino que más bien ustedes cumplan con las orientaciones y se les dice en el inciso 1, realice página de presentación con sus datos y el de la asignatura. Escriba en la página 2 el desarrollo del ejercicio en la siguiente página. ¿Qué es lo que se le solicite? ¿Qué es lo que usted responde? 3. Escriba la página de referencia bibliográfica. Si usted hizo alguna consulta en algún texto, usted al final va a anotar las referencias bibliográficas que utilizó como fuente de información para sustentar su tarea. Un ejemplo, entonces eso también va a... ¿Cómo organizar el documento? Se le solicita que nombre el archivo Word con su nombre y el número de la tarea. Y ahí se le coloca tarea. Envíe el archivo a la sección de tarea en el enlace, un ejemplo, 7, tarea 4, asistencia, sí, eso fue lo que correspondiera. Y en la tarea específicamente lo coloqué en rojo, visualice, y dice la primera pregunta. Redacte situaciones donde se evidencien los principios de autonomía, justicia y responsabilidad. Situaciones significa que van a ustedes presentar situaciones por cada una de ellas, y le es factible redactar estos principios que se interrelacionen entre sí, pues bienvenido sea. Pero si ustedes tienen dificultad, pueden trabajarlos de forma individual. Tarea 2. Indague información del rol del educador y relaciónelo con los principios estudiados en la sesión. Solicito mínimo 2 párrafos. Luego dice en el inciso 3, participe en el foro. Esto no lo van a enviar a la tarea, esto lo van a enviar a foro. ¿Cómo se relaciona el principio de autonomía con su profesión docente? ¿Qué acciones como educador debe inculcar en sus alumnos para cumplir con el principio de responsabilidad? Luego dice, favor leer las orientaciones y el respeto de norma apta. De igual forma, les recuerdo que todo trabajo debe poseer datos personales del estudiante y de la institución educativa. Entonces, esto es parte de la tarea. Y ahora voy a presentarles lo que está en la sección. Esperen un momentito, ahí estoy. Aquí tienen un video de lo que es la autonomía y la responsabilidad. Sé que lo están visualizando en este momento.
Bueno, de acuerdo a lo que ustedes están visualizando específicamente en el video, les invito a que lo terminen de visualizar y logren, ¿verdad? Que este les sirva de apoyo para poder responder en el foro. Dentro del material complementario que tengo acá, se los voy a presentar. Material complementario de ética. Ya se los comparto, chicos. Quiero que miremos un poquito lo que tiene que ver con este material que está importante también para reforzar parte del contenido del desarrollo de la clase o la sesión del día de hoy. Y este material lo que contiene específicamente lectura complementaria sobre los principios de la ética profesional en el ámbito docente. Acá, que cuando hablamos de ética profesional, estamos hablando desde la Iglesia clásica para remontarnos a los principios de la ética, donde está un juramento hipocrático, pero que este se logra desarrollar a fines de la Segunda Guerra Mundial, donde él logra desarrollarse a plenitud y se da específicamente con la ciencia biomédica. Va a lograr gran trascendencia y posteriormente se va a relacionar en diferentes ámbitos con el conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que antes era retomado solamente por el área biomédica, pero luego, posteriormente, se fue desarrollando a través de todas las profesiones. Es decir, según lo plantea este autor, que los principios pueden ser considerados como aquella brújula que nos va a enseñar el camino correcto o incorrecto y la toma de decisión de lo que se debe o no debe hacer en las diferentes áreas o profesiones donde nos encontremos. Para efecto de este estudio, se realiza un análisis que hace una propuesta a quienes consideran que en la ética profesional están implícitos 4 principios, que son la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Y también tenemos el principio de responsabilidad. Y aquí se les explica qué son cada uno de ellos, qué es la beneficencia, qué es la eficiencia. Lo que es la beneficencia va aclarándose que este principio implica la acción de beneficiar a otras personas, ya sea a través de un servicio o un trabajo bien hecho, que va a responder a las necesidades de aquella persona que está interesada en adquirir el aprendizaje, un ejemplo. En primer lugar, programar para qué fin o cuáles son los fines que persigue cada profesión en servicio. En el caso de los maestros, este principio requiere que se cumpla con su práctica docente de manera eficiente y que logre que los estudiantes aprendan a aprender, a saber ser y a convivir, o sea, trabajar todas las áreas del conocimiento del estudiante. Es decir, que se logre una formación integral donde los estudiantes adquieran autonomía y estén preparados para hacer frente a las demandas de la sociedad. La no maleficencia específicamente destaca el compromiso de no hacer daño al prójimo, como lo hemos visto en las clases anteriores. En este sentido, se puede decir que la profesión docente debe ser relevante, implicar este principio en razón de que se trata de una profesión que influye en un alto nivel en la formación del talento humano. En el caso del daño físico y emocional, los autores resaltan la aplicación de este principio en el ámbito educativo de forma asertiva y oportuna. Bueno, y aquí plantea a nivel latinoamericano, un ejemplo, dice en Ecuador, el abuso sexual de lo que han sido víctimas niños y niñas. Bueno, y ahí plantea, ¿no? Luego hacen una relación de cómo se aplican estos principios. Con estos actos repudiables, dice, se falta el principio de la no maleficencia, porque hay una contraposición
en la misión que tiene el educador, que es la protección y formación de los educandos. Entonces aquí de alguna manera ustedes se dan cuenta de lo que ejercen ustedes como docentes. Luego tenemos el principio de la autonomía, y la autonomía dice que es un principio, es uno de los principios de gran valor para la práctica en el campo educativo, porque esta me va a permitir desarrollar la capacidad para que el joven aprenda a asumir sus propias normativas. Está direccionado específicamente a dos puntos centrales. Uno hacia el profesional, el estudiante, y el otro al beneficiario, el estudiante. Cuando yo lo menciono de dos vías. Cada uno de ellos presenta independencia en la realización de sus actividades, como es el caso del educador, que realiza su labor con ética, toma sus decisiones con plena libertad a favor de los alumnos. Y en el caso del educando, a quien se le debe respetar sus derechos y brindar una oportunidad de participación activa, propio aprendizaje. El éxito de este principio específicamente va a radicar en un equilibrio que debe existir entre ambas partes. Esto, según los autores, esto podría lograrse con la práctica del valor del respeto que debe existir entre el educador y el educando. Y era parte de lo que mencionaba. Yo puedo tener una relación estudiante, porque probablemente a veces nosotros hacemos el rol de padre, como les mencionaba, y a veces tenemos que escuchar. El chavalo está pasando diversas situaciones en el hogar y usted tiene la confianza para acercarse, pero eso no quiere decir que el grado de confianza que ha depositado en usted, ¿verdad? En determinado momento, usted lo puede conllevar a que usted irrespete al niño o viceversa, que el niño lo respete a usted. El principio de la justicia, como se ha trabajado anteriormente, los principios profesionales de la ética en sus inicios se abocaron en las ciencias biomédicas, especialmente en los casos médicos, para trabajar o tratar los servicios de la salud humana. Actualmente son aplicadas a toda la ciencia, porque se procura equidad, se procura evitar la discriminación. Esto está el estado civil, la raza, el estado socioeconómico, religioso, y se reconocen los derechos de cada individuo en el actuar, ¿verdad? Y en el proceder de nuestro quehacer laboral como maestro. El justicia prácticamente va a contribuir al mejoramiento de la sociedad en razón de que todos los profesionales que estén comprometidos con su función traten de aportar de forma significativa la distribución de los servicios, de recursos y los servicios. Este principio prácticamente se vincula donde el profesional asume el compromiso a favor del bien público. Por eso les decía, nuestra labor es labor social. Y los problemas sociales que se vean relacionados en el ámbito profesional. Los bienes y servicios que el profesional provee en el entorno social en el que se desenvuelve, todas las fundaciones, voluntariados que realizan para menguar la escasez, un ejemplo. El desempeño del profesional en espacios públicos y privados, existen instituciones particulares donde van a exigir ese tipo ofrecen esos servicios profesionales que requieren de una remuneración. Para cumplir específicamente con este principio, cada una de las partes debe enseñar sus obligaciones y respetar. Hay que resaltar que los maestros no son los únicos que deben procurar una sociedad justa y libre, pero estos sí son elementos influyentes en el ascenso social de una comunidad. Esta es la labor que nosotros tenemos como educadores, prácticamente incidir en crear una sociedad con valores y que ellos sean capaces de enfrentar en un mundo globalizado. Luego aborda el material lo que es la ética y su efecto en la responsabilidad moral del profesional. En el quehacer profesional, la ética crea efectos positivos. A lo largo de la formación académica, el individuo va a adquirir un cúmulo de conocimiento de acuerdo a su especialidad. Esto le va a permitir alcanzar un estatus en determinado campo de acción. A esto se le va a sumar la adquisición de la responsabilidad moral. ¿Qué significa eso? Que va a desarrollar adecuadamente sus competencias, que va a permitirle un mejor estilo de vida al individuo. Hay diversos factores que inciden en la ruptura de la responsabilidad moral: la corrupción, el fraude, el abuso de poder.
Probablemente ustedes van a decir, esto solamente va para los maestros. No, va para cualquier profesión. La corrupción la vamos a encontrar en cualquier lado, el fraude igual, el abuso de poder, el acoso. ¿Por qué digo que se va a desarrollar en cualquiera de las profesiones? Pues porque prácticamente si estamos en un mundo donde estamos inmersos, un mundo corrupto, un ejemplo, y nosotros somos partícipes de esta parte corrupta, pues vamos a incidir en la parte moral y va a depender del profesional si lo ejerció, ¿no? El abuso de poder, si nosotros lo mencionamos, podría ubicarlo como cuando nosotros como maestros no tratamos de imponer nuestros propios criterios en el aula o tratando de que somos los maestros, hacer lo que querramos con los estudiantes, no es así. Dice que este rompimiento va a originar un descontento entre los miembros de la sociedad porque prácticamente no van a responder no estamos respondiendo a las necesidades de un problema. Y dice que parte, según lo plantea este escritor, es importante superarlo porque va a recibir una formación integral. De esta manera podría aportar positivamente a la sociedad. Si nosotros incidimos en el valor del respeto, en el valor de la responsabilidad o los principios, llamémoslos principios, llamémoslos valores, vamos a formar una persona integral. ¿Ah? Y era lo que les mencionaba antes. Como educadores no solamente transmitimos conocimiento, sino que formamos en valores. Luego menciona, cabe resaltar, dice que la responsabilidad moral está implícita en la formación del profesional y se va a fortalecer con las competencias profesionales cuando éste haga o frente al mundo o esté capacitado para asumir su propia responsabilidad y cubrir una necesidad social con alto nivel de capacitación. Ahí tenemos la parte actitudinal y tenemos la parte científica, adquirida previamente en la formación académica. Científica porque la hemos formado con un conocimiento. Parte integral es cuando hemos formado la parte científica y la parte cognitiva, diría en todo caso, y la parte moral del ser como tal. Según la ética contemporánea, en todos los ámbitos se reflexiona sobre el tema de la ética. ¿Por qué? Porque la ética juega un rol importante en la vida de todo profesional. Y es evidente que el cumplimiento de estos principios, normas o criterios posibiliten realizar actividades que sean permitidas dentro de lo que se considera que es bueno, es parte del profesional. Según plantea este escritor García, en otras palabras, la ética implica el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos previstos por los valores. No cabe duda, dice acá, de que la gran mayoría de todos los trabajadores profesionales van a contribuir al desarrollo de la sociedad, por lo que la responsabilidad va a recaer en cada uno de ellos, de aquellos que desempeñan un cargo público o privado. Deben manifestar desde una conducta intachable donde prevalezcan los valores y de esta manera superar los problemas de corrupción a los que se enfrentan muchos. Y menciona, no es novedad, dice, escuchar el desvío de las millonarias sumas de dinero de diferentes ministerios públicos, las cuentas particulares, el acoso escolar. O sea, son temáticas sociales que de alguna manera están inmiscuidos profesionales, quienes no han manifestado una ética profesional dentro de su propio comportamiento. Y esto me va a conllevar, dice, para poder superar todas estas situaciones que se mencionaron, se va a requerir de una toma de conciencia y práctica de ética que va a beneficiar directamente a la sociedad. Código de éticas en la educación, códigos éticos. Aquí habla de los códigos éticos que son importantes, deontológico, el código profesional para los profesores. Luego menciona que la estructura de los códigos específicamente inician con la declaración de los principios que enuncian un conjunto de deberes relacionados con los miembros de una comunidad y con la sociedad en general. Habla de lo acuerdo material, una base legal, todos estos tienen una base legal, según estipulan algunos artículos, y dentro de los valores menciona la honestidad, la justicia, el respeto, la paz,
la solidaridad, el pluralismo. En el artículo 3, dentro de lo que son los principios de conducta, menciono que este código se sustenta en básicos que se deben observar todos los servidores públicos del Ministerio de Educación. Ahí está la defensa de derechos, el interés superior, la buena administración. La defensa de derechos dice que todos los servidores públicos deben comprometerse con sus acciones, creando condiciones necesarias para garantizar todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo nacional, de forma especial, tratando de recibir una educación de calidez eficiente, en la que se van a impulsar valores de equidad, justicia y solidaridad, paz, estimulando un sentido crítico, y es parte de lo que hemos venido desarrollando durante toda la sesión. Luego tenemos en el ámbito de la aplicación, código de ética es de aplicación obligatoria para los servidores del ministerio, bajo cualquier modalidad de vinculación en todas las instancias desconcentradas y unidades educativas. Luego tenemos la moral del docente, y era lo que yo abordaba anteriormente y mencionaba, ¿no? Que hasta, si bien es cierto, somos seres sociales y vivimos en una sociedad donde no podemos vivir aislados, ¿verdad? Donde nosotros vayamos, pues una conducta que no denote que denota una integridad moral. La moral del docente en esta sociedad es tan cambiante, es que hoy en día es frecuente escuchar en los núcleos familiares y medios de educación la pérdida de valores, en razón de que el comportamiento humano es variable en determinada situación. Esto va a responder o va a depender de varios elementos que influyen, como lo son los sentimientos, y que era lo que yo les decía, muchachos. Eh, Dentro de los salones de clase nosotros vamos a tener diversas formas de manifestaciones de conducta, caracteres, y tenemos que aceptar a los muchachos con todas esas situaciones y tratar de entenderles de acuerdo a su forma de comportamiento. Eso nos compete como educadores. Para analizar la formación, dice, el contexto donde el individuo se desenvuelve y la formación que recibe desde el preescolar hasta que termina educación superior. Me llamaba la atención, como les mencionaba, una frase que tiene que ver con nosotros. Dice una frase muy bonita que dice, la docencia es la única profesión que crea a todas las otras profesiones. Por nuestras manos pasan ingenieros, pasa abogados, administradores de empresas, médicos, todas las profesiones. Entonces, es como para tratar de hacernos reflexionar y decirnos, siéntete orgulloso de ser maestro. La docencia, esa es la única profesión que crea todas las otras profesiones. Y por último, llamándonos la atención, dice, siéntete orgulloso de ser maestro. Educación en valores. Entonces dice aquí, para analizar lo que es la formación del maestro, se debe hacer hincapié en el significado de la educación para el crecimiento humano, desde la formación académica del maestro. Se los deben de preparar desde una dimensión moral, pues estos deben de estar capacitados para su propio trabajo de forma eficiente y coherente con lo que dice y con lo que hace. No es suficiente que el maestro solamente posea conocimientos éticos, sino que tenga la capacidad de actuar éticamente. El docente es el responsable directo de una educación basada en valores, por lo que debe poseer cualidades. Miren qué cualidades debemos de poseer: psicológica, social y moral. Estas deben de ser necesarias para los alumnos. Se requiere que el maestro sea atento con las necesidades del educando desde una actitud de aceptación y confianza. La formación docente debe ser permanente. Nosotros no podemos vivir tratando de quedarnos con una parte teórica que conocimos hace años y no tratar de irnos actual. Y aquí podría vincular lo que es los principios. Y dentro del principio de la responsabilidad para incidir en el estudiante, yo puedo incidir manifestando que debemos
de hacer uso de la tecnología, pero de forma responsable. Él tiene la libertad para trabajar lo que es la autonomía, él tiene la libertad de trabajar con el teléfono, pero también de igual forma, él tiene la responsabilidad de hacer uso adecuado de ese medio tecnológico. Y nosotros lo podemos hacer en el aula. Entonces, es importante esta partecita donde dice el docente, y aquí se lo voy a marcar, se lo voy a colorear aquí. Dice, el docente es el único, es el responsable directo de una educación basada en valores, por lo que debe poseer cualidades psicológicas, sociales y morales necesarias para los alumnos. Se requiere que el maestro sea atento con las necesidades del educando desde una actitud de aceptación y confianza. La formación docente debe ser permanente para lograr una práctica educativa transformadora que esté respaldada por un compromiso ético con la educación, con la comunidad educativa y con la sociedad, para alcanzar una sola. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Significa que yo tengo que estar actualizándome de forma constante para dar nuevos conocimientos a mi estudiante. La educación en valores. Específicamente en el código ético está estipulado que se debe de educar en valores. Es decir, que a través de la práctica educativa, además de enseñar en tecnologías, literatura, historia, matemática y otras asignaturas, se debe transmitir normas y principios a fin de que las nuevas que pasen por nuestras manos aprendan a apreciar el valor del respeto, de la justicia, la moral prójima, entre otros, que esto se aplica por medio de los ejes transversales, tratando de justa para todos. En otras palabras, se puede afirmar, dice, según Cortina, una autora, que los docentes como formadores de talentos humanos tienen en sus manos colaborar en transformación y desarrollo social, ético, económico a través de una educación integral. Cuando el maestro asume específicamente el reto de formar a las nuevas, debe apropiarse de un rol protagónico. Quien ejerce el protagonismo en ese momento es el maestro, pero en determinado momento, cuando el estudiante, según el enfoque constructivista, puede crear su propio conocimiento, el rol se cambia. Y quien es el rol protagónico en ese momento es el estudiante. Él dicen que él a participar activamente en el logro del bien común. Hay que resaltar que son los maestros los pilares que generan productividad en una institución educativa. Productividad de mente, ¿verdad? Productividad de personas, de seres humanos, capaces de enfrentarse a un mundo globalizado, a un mundo tecnológico. Dice que esto tiene como fin desarrollarse mediante la participación en cada uno de los procesos de mejoramiento para alcanzar la calidad de niñas, niños y jóvenes. Es necesario, nos envían a que reflexionemos sobre la importancia y efectividad del maestro para acompañar y dirigir a sus estudiantes con miras a garantizar la formación de valores, que les va a permitir dar un sentido humanístico totalmente, no solamente como un robot donde va a recibir, sino que ese robot es un ser humano, ¿verdad? O ese ser es alguien que tiene que estar preparado para interrelacionarte y convivir con los demás. De los planteamientos anteriores, entonces, ya llegando prácticamente a la conclusión, según los autores dicen, se puede decir que el docente comprometido propone diferentes alternativas de cambio a fin de fortalecer del estudiante, de tal forma que vaya trabajando la parte creativa, la parte actitudinal, la parte del crecimiento personal y social, lo cual va a ser logrado con una educación que implique los ámbitos como aprender a ser, aprender a convivir, aprender a participar y a convivir. Entonces, esto es parte que está dentro del repositorio, que era lo que les mencionaba anteriormente. Y ahora voy a irme con parte de lo que tenemos en la participación de la sesión de hoy, pues, hablando de lo que es la autonomía o la octava que se pretendía, trabajar lo que es la autonomía, lo que es la responsabilidad, lo que es la justicia.
el material complementario, les enviaba también a ver, a visualizar un video de autonomía y responsabilidad y me voy a ir un poquito con lo que es la tarea, que también está en la sesión de acá. Tengo el principio de autonomía, se llama. Ahí tiene la fecha límite de entrega, que es sábado 18 de noviembre a las 11:59.